Doctora, bueno, muy buenas noches. Vamos a hacer el repaso virtual de algunos puntos también que han ido fallando en las diferentes preguntas también que en nuestras evaluaciones. Vamos a ver algunos puntos también, algunas preguntas al final, pero básicamente vamos a repasar de una manera muy sucinta, muy concisa, ya que el tiempo obviamente es corto en estos días. Y cada día vamos a estar subiendo algunos videos también que van a fortalecer también aquellas debilidades y aquellos obviamente los puntos más importantes, ¿no? Que son nuestras pepitas, obviamente, en este caso de biología. Así es que muchacho, trabaja, 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 que es el único método, digamos, que es para conseguir nuestros éxitos, ¿no? Obviamente nuestros objetivos, ¿no? Así es que no baje la meta, aumenta el esfuerzo. Mucho depende de cada uno de ustedes, del trabajo, del empeño que le pongan cada día. Significa dejar muchas cosas, pero involucra obviamente el sabor de la victoria a posteriori va a ser muy gratificante, no solamente para ustedes, sino también para su familia también, ¿no? Vamos a ver algunas preguntas. Un temita muy cortito, muy preguntado, quizás acá todavía no hemos visto que han preguntado, pero se puede preguntar en la Pedro Ruiz, ya preguntaron este tema y también sobre necrosis en la San Marcos, que vamos a ver en dos láminas las diferencias y las principales características sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de apoptosis, no es más que otra cosa que la muerte celular, ¿no? Es una muerte celular. ¿Qué tipo de muerte celular? Es una muerte celular programada, ¿ok? Así de sencillo. Ok, pero ¿por qué se produce esta muerte celular? Obviamente la muerte celular en este caso se va a producir por los mecanismos que se llama fragmentación celular, por un mecanismo que se llama fragmentación, ¿ok? Fragmentación celular. Eh, Hay que diferenciar también, una de las cosas que tenemos que diferenciar no solamente de la apoptosis, sino que debemos entender, ¿no? Que para que obviamente un organismo multicelular se desarrolle y se mantenga obviamente con eficiencia, no solo es esencial la producción de nuevas células, sino también del proceso de muerte, también celular programado genéticamente, ¿no? Esta muerte celular programada se llama apoptosis también, ¿no? Obviamente las células, cada célula de nuestro organismo, tiene su ciclo de vida, obviamente, ¿no? Es una de las dos maneras que va a morir. Una célula puede morir ya sea por accidente o por un daño, una lesión, o bien estar programada para morir. Esto se llama apoptosis. Entonces tenemos dos características acá. Tenemos uno que es, hablamos de apoptosis, y hay que diferenciar con qué, con necrosis, ¿ok? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante también. La apoptosis es fisiológico. Esto hay que recordar en fisiológico. Y esto es por una noxa. Nox es por una sustancia, un veneno, algún agente externo que mata una célula joven, por ejemplo, ¿no? No sé, un proceso inflamatorio también, pues, ¿no? Te va a producir, obviamente, una necrosis, una inflamación, obviamente, ¿no? Vamos a ver rápidamente la teoría de la fragmentación celular, que es la más conocida, obviamente, y la más aceptada, ¿sí? No te olvides. ¿Cómo se llama la teoría de la apoptosis que se acepta? Fragmentación celular. ¿Cuántas etapas tiene? Tiene cuatro. Etapa uno, etapa 2, etapa 3, etapa 4. La etapa propiamente dicha en la que han preguntado y la más frecuente es la etapa 2, obviamente. Y la más importante en realidad, ¿no? ¿Cómo se llama esta etapa? Obviamente esta etapa es la que conocemos como la de justamente la que lleva el nombre, ¿no? La de fragmentación, obviamente, ¿no? Entonces, la etapa 2 se llama, ¿cómo se llama? Fragmentación. Pero ¿qué se fragmenta acá? No te olvides el núcleo, ¿sí? Entonces, en la fase uno lo que vamos a ver es que la célula se rodea y se colapsa el núcleo. Entonces, acá vamos a ver la célula, mira, se rodea, la célula se rodea y su núcleo, ¿qué pasa con el núcleo? Colapsa. ¿Sí? Como vemos acá. Núcleo es redondito, ¿no? Acá mira, bueno, no redondo, ovaladito, ¿no? Y acá mira, está colapsado, ¿no? En sus diferentes partes también. La fase 1, la célula se rodea y el núcleo colapsa. La fase 2 es la más importante en realidad de todo, la fragmentación del núcleo. Este núcleo se divide cada uno de ellos, ¿no? Y en la fase 3 es lo que han preguntado, por ejemplo, esta preguntaron en la San Marcos, ¿cuál es dentro de la fase 3, obviamente, qué es lo que pasa? La membrana plasmática, como vemos acá, que se hace, se pliega, ¿no? Y se va a desprender unas burbujitas, ¿no? La fase 3 es conocida como la fase de las burbujas. Entonces, la membrana plasmática en este caso, la membrana plasmática, ¿qué es lo que pasa? Se pliega. ¿Y qué forma?
las burbujas. ¿Ok? Listo, y en la fase 4 obviamente los fragmentos celulares ya contienen fragmentos obviamente de ADN. Una vez que ya se han dividido, se ha separado, entonces obviamente cada fragmento de separación que contiene, no te olvides ADN, pregunta de la Villarreal, ¿no? Listo, vamos a ver, sí, una pequeña diferencia en cuanto a la apoptosis y obviamente a la necrosis también un cuadrito cómo se produce también y cuál es la noxa también obviamente, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de apoptosis, pues obviamente vamos a hablar de la muerte celular, perdón, vamos a hablar ya sea por un mecanismo patológico o por un mecanismo fisiológico. Lo fisiológico es lo normal obviamente, pues, ¿no? Acá obviamente se va a producir, cuando hablamos patológico es por una lesión, pues, ¿no? Es una lesión o una enfermedad, ¿no? Es lo que le va a causar. Enfermedad. En cambio, cuando lo que es fisiológico, la muerte celular, esto es lo que no conocemos como muerte celular, pero programada. ¿Sí? Lo fisiológico es programado genéticamente. Ok. Cuando nosotros hablamos de lo patológico, obviamente lo que vamos a ver va a haber una inducción, obviamente, de la muerte de un grupo de células, ¿no? Entonces acá, la lesión y esto lo que va a hacer es lo va a inducir. ¿Sí? Lo va a inducir. ¿A qué lo va a inducir? Obviamente se induce la muerte de todas estas células, bueno, de todas las células obviamente que se ven afectadas. En cambio, obviamente, em, en la muerte celular, sobre todo en la apoptosis, en este caso, la muerte celular también se produce, también se induce la muerte celular, pero la diferencia que acá es en células, ya no es en todas las células, acá es todo, obviamente, pero y acá es individual, es otra de las características individuales. ¿Ok? Listo. Entonces acá como vemos va a haber la ruptura de membranas y eso se conoce como una fase pasiva, un mecanismo pasivo. Y la muerte obviamente por la formación de burbujas, que es normal, no te olvides, esta es la fase por un mecanismo activo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una fase pasiva? Obviamente las células acá se dañan. ¿Sí? Hay daño celular. ¿Sí? No hay más que otra cosa. Pero no es solamente un daño celular propio, sino es un daño celular circundante. ¿Ok? Y este daño celular demora días. No es rápido, pero no es en horas, no es en minutos, sino demora días. Hay que poner N días, ¿sí? No sabemos, depende del mecanismo, obviamente. Y finalmente, ¿qué va a producir? Va a producir un mecanismo que se llama la inflamación. ¿Sí? Y a este mecanismo de acá es lo que se conoce como ¿qué? Como necrosis. ¿Sí? Listo, ok. Entonces, necrosis tenemos es una muerte de causa patológica. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Obviamente por lesión o por enfermedad, donde obviamente va a haber ruptura de membranas y este es a través de un mecanismo pasivo, que lo que va a pasar va a causar un daño, ¿no? Un daño que circundante. ¿Y en cuánto tiempo se da? Pues se va en varios días, ¿no? Como puede ser 2, 3, 4, no sé, 15 días o más, ¿no? Y esto que va a producir un cuadro inflamatorio, obviamente, y va a producir la llamada necrosis. Ese es por un lado. Ahora, por el otro lado, como ya vimos, en la apoptosis dijimos que es fisiológico, se induce la muerte de células, pero en este caso células individuales. Y obviamente acá, ¿qué es lo que podemos decir? Si el daño es circundante, ¿qué vamos a decir acá? ¿Qué? No daño. O sea, no hay daño, pero no hay daño a las células. A las células vecinas, pero no, acá no daña a las células vecinas, están intactas, están ok, mueren por un proceso fisiológico más que por otra cosa, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo se producen? Se producen en horas, bueno, esto de acá. ¿Y este mecanismo va a producir inflamación? No, acá es no inflamación, ¿sí? Así de sencillo. Ok. Y este mecanismo, ¿cómo se le llama el mecanismo de la muerte celular programada? ¿Cómo dijimos que se llama? Se llama apoptosis. No han preguntado, pero pueden preguntar. ¿Ok? Listo, ahí tenemos el mecanismo básicamente de la apoptosis. Otra de las preguntas muy frecuentes también y harto preguntadas durante estos últimos exámenes también, y vamos a repasar algunos puntos, sobre todo donde hemos visto que tienen deficiencia.
que se ha visto en los exámenes, obviamente, cuando hemos repasado. Son algunas características también de las relaciones, tanto interespecíficas, como es en este caso, y las intraespecíficas, ¿no? Las que nos vamos a basar en este momento son las relaciones interespecíficas, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a tener dos seres vivos, vamos a tener el A y el B, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a ver, cuando yo digo, por ejemplo, vamos a hablar con signos acá, ¿sí? Más, menos y cero, ¿ok? Cuando hablamos de más, vamos a hablar que los seres vivos, en este caso, hay beneficios, ¿sí? Ok. Cuando hablamos del signo, cuando vamos a poner el signo menos, vamos a hablar que hay perjuicio, daño, ¿ok? Listo. Y cuando ponemos cero, acá no hay ni beneficio, ni daño. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando hablamos de neutralismo, obviamente neutro, ¿qué pasa en neutro? No pasa nada. Bueno, son dos especies, son independientes. Entonces, A es diferente de B. O sea, no pasa nada. Por ejemplo, lombriz, lombriz de tierra. ¿Con quién? Por ejemplo, no sé, con un insecto, bueno. Listo. La competencia obviamente es que cada especie actúa desfavorablemente sobre la otra, ¿no? Por ejemplo, A, voy a poner, no sé si se entiende, mira, AB o BA, ¿sí? O sea, el dominante recesivo, digamos, literalmente así, ¿no? Por ejemplo, hay una planta, obviamente, que se llama el abrazo de la muerte, ¿no? Lo que pasa es, lo envuelve al árbol, obviamente, a su tallo, le quitan, obviamente, todos los nutrientes y va a morir, pues, ¿no? Obviamente se produce en varios años, ¿no? El mutualismo es uno de los más preguntados, no tienes que olvidarte, mutuo, ambos se benefician, o sea, uno y la otra especie, ¿ok? En la cooperación, bueno, se entiende, obviamente, el término es una asociación, obviamente, donde que les reporta obviamente alguna ventaja, pudiendo vivir por separado, ¿no? Entonces, esto es ventaja, ¿sí? Pero obviamente la diferencia entre la cooperación y el mutualismo, obviamente, es, por ejemplo, es en grupos generalmente, ¿no? La cooperación y el mutualismo generalmente es de uno a uno, ¿no? Y el comensalismo, bueno, la especie comensal resulta beneficiada, la otra obviamente ni se perjudica ni se beneficia, ¿no? Entonces, el que come es también muy preguntado, también el comensal se beneficia. Y la otra que dijimos, si no pasa nada, ni se causa daño, ni se beneficia, obviamente, es cero, ¿sí? Así para aprender. El amensalismo, obviamente, la especie amensal se perjudica, también no han preguntado mucho, pero pueden preguntar, ¿no? Si se perjudica es menos. Y la otra, obviamente, no se beneficia ni se perjudica. ¿Cuál es? Cero. Sí, lo aprendemos de una manera más rápida. El parasitismo, bueno, parásitos, acá vamos a tener obviamente un parásito y vamos a tener obviamente, ¿quién? Un hospedadero. Hospedadero. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el parásito? El parásito, ¿quién se beneficia? El parásito, es más. ¿Y el hospedadero qué pasa? Se perjudica, es menos, ¿sí? Mira, tenemos más, pero acá es en grupo, ¿sí? Generalmente esto se refiere a grupo, más cero, menos cero, más menos, y obviamente la predación, bueno, va a haber un predador que ataca a su presa para alimentarse, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el tiburón hacia los peces, ¿no? Listo, vamos a avanzar con algunos puntos también más importantes. Y cuando nosotros hablamos también, otro de los puntos también que hemos visto que preguntan bastante en los diferentes exámenes de las universidades y también en nuestra universidad, sí, en los últimos años, si tú revisas, hay varias preguntas de esos tipos también, ¿no? Primero lo que vamos a ver en esta parte, en esta lámina, bueno, hemos dividido en tres láminas en realidad. En esta primera lámina lo que vamos a ver es algunas características de las bacterias más importantes en realidad de nuestro medio, pero también vamos a ver algunos agentes patógenos y la enfermedad que producen. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver, lo que vamos a ver ahora es primero por bacterias, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver luego por parásitos, por virus en láminas subsiguientes. Las espiroquetas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las espiroquetas, obviamente, son bacterias gram negativas, ¿ok? Listo, vamos a poner por acá. Son bacterias gram negativas, ¿sí? Obviamente tiene una forma espiral, estos generalmente, bueno, por eso se llama espiroqueta, espiral, ¿sí? Tiene una forma espiral, obviamente, y pared celular, es bien flexible, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el más representante? Tenemos el treponema. Treponema, el pallidum.
Sí, ya vamos a ver lo que causa. El bacilos gram negativos, obviamente entre los bacilos, acá no solamente tenemos bacilos, sino también tenemos uno bacilos y otro cocos. Ambos gram negativos, en este caso tenemos ¿quién? El Rhizobium, ¿no? Que es la especie más característica acá. El Rhizobium, obviamente, ¿no? ¿Cuál es su función? Fija el nitrógeno. Fija el nitrógeno atmosférico en este caso. ¿Ok? Y también tenemos entre los gram negativos, no te olvides, tenemos la Neisseria. ¿Qué tipo? Gonorrea, Gonorrea. ¿Qué produce? La gonorrea, ¿ok? Listo. Es un ITS, obviamente, ¿no? Infección de transmisión sexual, enfermedad de transmisión sexual. También tenemos los bacilos gram negativos, pero en este caso lo que falta acá, que son facultativos, ¿sí? Faculta, facultativos. Entre los más importantes tenemos obviamente acá el E. coli, el Helicobacter coli, el E. coli. También tenemos, obviamente, esto, ¿dónde habita? Obviamente en el tubo digestivo, ¿no? Tubo digestivo de los hombres, del hombre y también del animal, ¿sí? Obviamente del hombre y algunos animales. Eh, Entre la riqueza y la clamidia, obviamente la riqueza es la que causa la fiebre manchada. Bueno, este es bien característico, preguntaron por favor un examen de una universidad vecina. La riqueza que produce la fiebre manchada. ¿Quién produce la fiebre manchada? La riqueza, fiebre manchada. ¿Sí? Listo. Y la clamidia, obviamente, la clamidia es uno de los más frecuentes también. ¿Qué es lo que va a causar? Una enfermedad, ¿sí? Enfermedad inflamatoria pélvica, ¿ok? Listo. La de acá, este es una ITS, ¿ok? Las cianobacterias, entre las cianobacterias obviamente tenemos son gram positivas, en realidad la mayoría son fotosintéticas y habitan en estanques, lagos y albercas, ¿no? Entonces, entre las cianobacterias obviamente, dentro de sus características que son gram, ¿no? ¿Qué tipo? Gram positivas, ¿sí? Nada más no son tan importantes en realidad. Las más importantes son las que ya mencionamos obviamente. Sí, vamos a ver algunas enfermedades como la Salmonella typhi, por ejemplo, que produce la tifoidea, ¿sí? Tifoidea, que tiene obviamente sus fases, pero ¿no? Que en este caso no nos compete a nosotros. La Bartonella bacilliformes, obviamente, que produce la fiebre del oroya, ¿sí o no? Sí, es bien conocida, propia, peruana, ¿no? Muy peruana. La fiebre de la oroya. ¿A quién nos recuerda la fiebre de la oroya? A nuestro máximo representante de la medicina peruana, pues, ¿no? Daniel Alcides, ¿quién? Carrión, pues, ¿no? Sin mortalizó y sin moló también, obviamente, ¿no? Por estudiar, obviamente, el comportamiento de la Bartonella, pues, ¿no? Listo, el otro que tenemos es el Treponema pallidum también, que lo produce el Treponema pallidum, es la sífilis, ¿sí? La sífilis. En la de Trujillo, por ejemplo, preguntaron, ¿no? La sífilis, ¿qué tipos de sífilis hay? Hay una sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis terciaria, ¿sí? Listo, todo esto se produce pues en muchos meses, ¿no? En N meses, ¿sí? Cada uno tiene su sintomatología propia, ¿no? Que se va diferenciando. Ya la sífilis, también no te olvides, es una ITS, ¿no? Una infección de transmisión sexual. La otra también, la Bordetella pertussis también, ¿qué es lo que produce? Han preguntado, lo que estamos poniendo son lo que han preguntado, ¿eh? Una tos que se llama tos convulsiva, ¿ok? Listo. ¿Y la Yersinia pestis, la Yersinia que produce? La Yersinia pestis, como su nombre lo dice, la peste, ¿no? ¿Qué tipo? Bubónica. ¿Quién ha visto la película El Médico? Ahí eh, cuando trabajan, pues obviamente para combatir esta peste, ¿no? ¿Quién lo produce? La pulga, pues, ¿no? ¿Cuál pulga? Específicamente la pulga de rata, pues, ¿no? Listo, esta es la pulga. Es su vector, pues, ¿no? Prácticamente. La pulga de rata, ¿ok? Listo, vamos a seguir con algunas otras enfermedades también. La tosferina, ¿quién es el agente causal? Ya lo vimos hace ratito, la bordetela. ¿Qué tipo? La pertusis. ¿Sí? ¿Por qué he puesto acá la vía de infección y mecanismo de transmisión? Porque todos estos han preguntado de diferentes maneras. ¿Cuál es la vía de infección de la tosferina? Vía oral,
vía respiratoria, ¿ok? Listo, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Es el esputo. ¿Qué más? Las secreciones, ¿ok? La fiebre tifoidea, ¿cuál es el agente causal? Ya lo vimos, la salmonela, ¿sí? Hay dos tipos de salmonela, la salmonela tifi y la salmonela paratifi, ¿no? Lo que estamos hablando de la salmonela tifi, lo más frecuente, listo. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Oral. ¿Cuál es, perdón, la vía de infección oral? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Ese es a través de alimentos contaminados y también por el agua, ¿ok? Listo. El cólera, obviamente, ¿por qué no produce en la característica de nuestro país y en el mundo también en el año 90? Pues por el vibrio cholerae, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo igual? Es oral también, ¿no? Igual, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Es por alimentos y agua. La Bartonella, obviamente estamos hablando de la Bartonelosis que hemos visto, Bartonella, pero ¿qué tipo? Basiliformes, bueno, como basiliforme. Ok, ¿cuál es el mecanismo? Obviamente acá en este tipo es cutáneo, ¿no? Lo que te hace la chirimacha es por un mosquito que no produce la chirimacha, así se llama. Chirimacha vinchuca, ¿no? Listo, lo que hace es, eh, pica y obviamente, perdón, expulsa las heces y en las heces tiene una sustancia que se llama inmunoglobulina, perdón, inmunoglobulina, claro, la E. Y esto lo que va a producir es picazón, bueno, es lo que causa las alergias, por ejemplo, los asmáticos, ¿no? La IgE. Entonces, por mecanismo, ya hay que decir, pero no, acá hay que poner para agregar un poquito por IgE, lo que va a causar es prurito, y ese prurito, obviamente, el paciente lo que hace es se rasca en esa zona, entonces se va a inocular y produce todo un ciclo, un mecanismo, obviamente, ¿no? Que en algunos casos es fatal, obviamente, pero la Bartonella también hay varios tipos, que eso no nos compete en este caso, ¿no? ¿Y esto por qué se produce? Por la picadura. ¿De quién? De un mosquito. Mosquito, ¿sí? Listo. Y obviamente la TBC, ya hablamos, que dijimos, ¿ves? ¿Qué es? El Mycobacterium tuberculosis. Bueno, obviamente es el TBC. Forma de transmisión, obviamente, es oral, nasal, básicamente, ¿sí? Porque también puede ser por secreción, sí, muy raro, obviamente. Pero lo que han preguntado también, por ejemplo, en una universidad también, es qué tipo de tuberculosis hay, es más frecuente, listo. Entonces, vamos a escribir acá. La TBC, hay dos tipos. TBC pulmonar, obviamente, donde en el pulmón, pues, ¿no? Pulmonar, y TBC que está fuera del pulmón, extrapulmonar. Listo. Un datito, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente en el Perú? Vamos a hablar en el Perú de extrapulmonar. En el Perú es PD, pleura, pleural. Y en el mundo, la causa más es ganglionar, ¿ok? En los ganglios. Este es en el mundo, ¿ok? Este es en el Perú y este es en el mundo. Son datitos sencillamente, pero listo, vamos hasta ahí. Tenemos que recordar, hay que aprender de memoria todos estos cuadritos que son sencillos, son resúmenes y que nos van a resolver muchas preguntas en realidad. Pero no, si quisieran preguntar y que han preguntado, por eso estamos justamente repasando. Otra de los problemas también que hemos visto es el poco conocimiento sobre el déficit de vitaminas, ¿no? Y las hipervitaminosis también, que lo vamos a ver rápidamente en un cuadrito sencillito, y hemos visto, está en el libro también, todo eso está resumidito. Acá sencillamente vamos a recordar las principales vitaminas sobre todo y cuál es su función, dónde encontramos, que no lo vamos a ver, pero sí la enfermedad o la carencia, que es lo que produce obviamente qué enfermedad, ¿no? Entonces vamos a ver, las vitaminas se clasifican básicamente en dos tipos, liposolubles e hidrosolubles. Dentro de las liposolubles, obviamente, ¿quién tenemos? Tenemos la D, la E y la K, obviamente, ¿no? Estas de acá, cuál es su función, ¿no? Básicamente la formación, es de formación, pero también es de mantenimiento. ¿Mantenimiento de quién? De nuestros tejidos, obviamente, ¿no?
Listo. Esa es una de las principales funciones. Dentro de las hidrosolubles tenemos pues, la B1, la mayoría de las veces, pero, ¿no? La B2, la B6, no sé, la B12, la niacina, biotinas y pantoteico. Sí, lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es su función de las hidrosolubles? Básicamente es el metabolismo, ¿sí? ¿Qué es el metabolismo? Un conjunto de reacciones químicas que son propias de nuestro organismo, bueno, metabolismo. ¿Pero qué tipo? Dos tipos. Uno es el energético y otro, ¿qué tipo? Es el proteico. ¿Cuál han preguntado? Todo han preguntado acá. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Y su déficit, obviamente, son las enfermedades nutricionales con síntomas clínicos y bioquímicos que va a producir, ¿no? Y que tienen ciertas características de producir trastornos, generalmente son irreversibles, ¿no? O en algunos casos puede producir hasta la muerte, pues obviamente, ¿no? Vamos a ver rápidamente alguno de ellos. Las vitaminas liposolubles, primero ¿cómo se conoce? Que es el retinol. ¿Dónde está la fuente? En las verduras, ¿no? Acá verduras, no te olvides. Solo algunos vamos a poner. Pero ¿en qué tipos? Verduras, verde y amarillo, ¿sí? Básicamente. También está obviamente en la leche, en el hígado también. ¿Cuál es su función en el cuerpo? Es lo que tenemos que producir. Listo. Perdón, saber. ¿Qué produce? Produce un pigmento, ¿sí? Produce pigmentos, obviamente, ¿dónde? En el ojo. Por eso, si habla de ojo, ¿cuáles serían los síntomas? Obviamente ceguera, ¿sí? ¿Qué tipo de ceguera? Ceguera nocturna, ¿sí? Obviamente puede afectar a los pelos, hay decoloración en los pelos, pelo seco, obviamente en la piel también, menor resistencia, infecciones, úlceras cutáneas, puede producir, pero lo que he preguntado siempre, siempre, es sobre la ceguera nocturna. ¿Quién lo produce? El déficit de vitamina A, obviamente, ¿sí? El D, conocido como eh, colecalciferol, pero ¿no? ¿Dónde encontramos cuál es la fuente? La luz solar, pues, ¿no? Tu soledad todos los días, antes de las 10 de la mañana, después de las 3 de la tarde, pues nos haría bien, pero ¿no? Está en los huevos, en los lácteos también, ¿no? ¿Cuál es la función del cuerpo? Obviamente la absorción, ¿sí? Este es importante. ¿La absorción de quién? Del calcio. ¿Ok? Obviamente, ¿en dónde? En los intestinos, ¿sí? Es lo que se va a producir, aparte de la formación de los huesos, también los dientes, y en realidad también tiene una función que es importante, que es antidepresiva también, pues, ¿no? O sea, si tú te solías, va a mejorar tu depresión, pues, ¿no? Ya no te vas a deprimir por el examen. Depresión, o sea, aumenta la depresión. Eh, Perdón, es antidepresivo, mejora la depresión, diríamos, ¿no? ¿Y cuál es su síntoma carencial? Muy conocido, el raquitismo. No te olvides, ¿eh? Y una enfermedad también es poco común, pero también presente sobre todo en los niños, es la osteomalacia. No te olvides, ¿sí? Entonces, ¿quién produce osteomalacia y el déficit y raquitismo? El déficit de vitamina D. ¿Quién lo produce? La luz solar, la leche, los huevitos, obviamente. ¿Cuál es su función? La absorción de calcio. Si no se absorbe bien calcio, obviamente va a haber raquitismo y obviamente también mejora la depresión, obviamente, ¿no? La tocoferol está en todo lo que tiene que ver con grasas, pero no grasas malas, bueno, grasas vegetales, ¿sí? Listo. Ahí está la fuente en hojas, en yema de huevo, en el higuerito también está. Entonces tiene una función muy importante acá. No te olvides que la formación de los hematíes. ¿Ok? Listo. Y también, ¿qué es lo que produce? Va a producir una enfermedad que se llama anemia. ¿Pero qué tipo? Hemolítica. Vamos a ver uno también más adelante que produce otro tipo de anemia. Macrocítica, ¿no? ¿Quién produce anemia macrocítica? Preguntado, ¿no? Hemolítica. Listo. ¿Qué te pueden preguntar de acá? ¿Qué te pueden preguntar de acá? Todo, 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 absolutamente todo. O sea, tenemos que leer la carencia, no te olvides, la carencia de cada vitamina, la carencia de cada vitamina. Preguntado, doctores, preguntado muchas veces. Listo, vamos a ver las otras vitaminas también que nos han preguntado frecuentemente. La B1, ¿cómo se llama? La biotina. ¿Dónde está su fuente? En los cereales, frutos, ¿no? Ya eso ya lo lees, bueno, en tu libro. Ahí lo vas a encontrar completo, ¿no? Vamos a ver los puntos más importantes. Eh, la mayoría de todas las veces, casi en este caso, casi la mayoría, casi el 100%, por no decir, actúan como coenzimas, ¿sí? Eso es lo que tiene que meterte en tu cabeza, ¿sí? Como coenzimas, la mayoría, casi todas de las veces actúan como coenzimas.
Sí, pero ¿qué descompone? Una coenzima obviamente va a ayudar a descomponer los azúcares en este caso, ¿no? Que son para los nervios y los músculos que trabajan bien, obviamente, ¿no? Pero acá lo que nos importa casi, no pregunta casi las funciones, pero sí los síntomas en este caso. ¿Quién es? La beriberi, no te olvides. Beri, beri, obviamente, ¿no? Es una enfermedad en realidad que la beriberi es una enfermedad nada más que provoca inflamación en los nervios y debilidad muscular, ¿sí? Nada más, solo acuérdate quién produce. Su déficit de beriberi, ¿ok? Listo. La B2, ¿cómo se conoce? Como la riboflavina, está en la leche, queso, carne, huevo, listo. Eso otra vez actúa como que, como coenzima, también aumenta el metabolismo de las proteínas y carbohidratos, obviamente también, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que produce? Acá sencillamente es la piel seca, ¿sí? Puede producir una visión borrosa, ¿ok? Listo, puede producir catarata también, la de acá, catarata. Y pues todo lo que tiene que ver con los ojitos también. Tanto la A y la B2, no te olvides, tiene que ver con los ojos también, ¿no? Por una dermatitis también puede producir, en este caso de acá. Han preguntado poco, pero si preguntan ya sabes, ¿no? La B3, la niacina también, que son las más conocidas, donde encontramos en la carne, pescado, no sé, en las nueces, en la papa también está, ¿no? Otra vez, ¿cuál es su función? Una coenzima que actúa en la descomposición, obviamente, de los carbohidratos. Nunca han preguntado, no creo que venga tampoco. Lo más importante acá es la carencia, ¿no? La carencia es otra conocida, la pelagra. Y la pelagra tiene sus características, ¿no? Se caracteriza ¿por qué? ¿Se acuerdan o no? Dermatitis, sí, inflamación de la piel. ¿Qué más también? Diarrea, la otra D, diarrea. O sea, si tienes diarrea, tienes pellagra. No, pues no, no necesariamente. Y alteraciones fisiológicas y trastornos sensorios, ¿sí? Por eso la otra D es demencia, ¿sí? Pero también puede haber alteraciones fisiológicas. Pelagra, 3D, dermatitis, diarrea y demencia, ¿ok? No te olvides. La piridoxina, obviamente, está en carnes rojas, igual, hígado, papas, casi todos los de acá son semejantes, pero ¿no? Básicamente. Y obviamente es una enzima que implica obviamente para el metabolismo también de los aminoácidos, y casi la mayoría son parecidos. En los niños lo que va a producir es, en niños, ¿qué va a producir? Va a producir anemia. Ok, va a producir también, esta es otra de las que produce convulsión también. ¿Sí? Sobre todo en adultos y heridas alrededor de los ojos también en la nariz, ¿sí? Y la cianocobalamina está igual, la fuente es la misma también prácticamente, también actúa como coenzima y su déficit es el otro, lo que dijimos, ¿no? Anemia, pero esta anemia, ¿cómo se llama? Se llama perniciosa, ¿ok? Y hay una anemia macrocítica, ya lo vamos a ver quién es, no te olvides. Ahora, ¿qué vamos a aprender de acá de esta parte? Vamos a aprender beriberi, pelagra y anemia perniciosa. Estos básicamente se han preguntado muchas veces. Tenemos que aprenderlos sí o sí, ¿ok? Listo, vamos a ir a los otros tipos de vitaminas, en este caso las hidrosolubles también, la cianocobalamina, muy preguntado también, la fuente, obviamente carne, lo mismo, todos son coenzimas, la mayoría son coenzimas, casi todos, o sea, acá casi las fuentes son parecidas, o sea, no tienes líos acá en estos casos, ¿ok? Listo, vamos a ver los síntomas de carencia. La cianocobalamina también produce una anemia, ¿ok? Anemia. ¿Cómo se llama la anemia? Perniciosa. ¿Ok? Listo, la anemia perniciosa, alteraciones neuropsiquiátricas también y mal funcionamiento de los osteoblastos también, ¿no? El ácido pantoténico, obviamente, también, ¿qué es lo que produce? Puede producir desde fatiga, varios pueden producir fatiga, en realidad puede producir espasmo, o sea, movimientos musculares, y alteración del sistema nervioso y digestivo. No, no, no es muy preguntado. El ácido fólico sí es muy preguntado, es muy necesario, sobre todo en las gestantes. Toda persona que quiera quedarse embarazada, obviamente, es muy necesario, que produce daño, previene, esto hay que poner acá, previene daño del tubo neural. ¿Ok? Listo. Entonces, el ácido fólico también otro de los que produce es, con su déficit, anemia. ¿Pero qué tipo? Macrocítica, no te olvides. O sea, ¿qué significa? Que son glóbulos rojos grandes, ¿no? Son anormales, que se llaman esquistocitos, ¿no? La biotina, bueno, también es metabolismo de carbohidratos, igual que produce debilidad mental, una alteración mental, nada más. Sí, dolor muscular, dermatitis, fatiga, náuseas, sí, el ácido ascórbico, vitamina C, están los cítricos, obviamente, y que produce el otro, escorbuto. Escorbuto, ¿sí? Escaso desarrollo óseo, mala curación de heridas, poco crecimiento también, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que aprender de acá? Déficit de vitamina
B12, tienes que aprender del ácido fólico, anemia macrocítica, tienes que aprender obviamente de acá el ácido ascórbico, su déficit, ¿cómo se llama? Escorbuto, ¿ok? Muy preguntado, harto preguntado obviamente, y es lo que tenemos que recordar, ¿sí? Y antes de finalizar también este repaso también, que lo vamos a hacer de manera seguida, bueno, lo vamos a hacer más adelante un poquito, los hitos históricos de la selva, cuando llegamos a la selva, vamos a avanzar un poquito acerca de las teorías, ¿sí? Vamos a hacer solamente al menos la teoría, una de las que más pregunta, la teoría, bueno, en estos últimos exámenes también, y poco estudiado también, la verdad, yo nunca lo aprendí después ya, de que es la teoría endosimbiótica, ¿no? Que era una de las más importantes también, ¿sí? Y primero vamos a hablar un poquito de la teoría quimiosintética, obviamente. ¿En qué se basa? ¿Se basa en qué? En la síntesis, obviamente, prebiológica, bueno, entonces acá, ¿en qué se basa? Se basa en la síntesis prebiológica. ¿Ok? Listo, hay que cambiar de color acá para que sea más claro. Listo, en la síntesis prebiológica ¿de qué? De las biomoléculas, obviamente, ¿sí? Biomoléculas. Mira, sí, este cuadrito lo vas a aprender y es suficiente. ¿A partir de qué, obviamente? ¿A partir de qué? De unas sustancias conocidas como qué? Como los gases, obviamente, ¿no? Los gases primitivos. Que esos estaban presentes, obviamente, ¿dónde? En la atmósfera primitiva. ¿Sí? En la atmósfera primitiva. Ok, listo. Y estos gases, obviamente, ¿cómo se formaron? ¿A base de qué? Obviamente, a base de hidrógeno, a base de qué también, ¿como qué? Como eh, eh, Oparin también, obviamente. ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas de Oparin o no? ¿Mm? Como amoníaco, ¿sí? Vamos a ver acá. Este puntito lo vamos a ver más adelante, que habló de Oparin, cuál es de acuerdo también de los coacervados también, cómo se inició en el océano, todo eso lo vamos a ver más adelantito, sí, pero acá vamos a avanzar en este cuadrito sobre todo, ¿sí? Y obviamente, estos como que, como energía, todos estos producieron una reacción, interacción, obviamente, por mecanismos físico-químicos, en realidad, que producieron energía, bueno. Listo. Y esto obviamente que van a provenir de dónde? Va a provenir de tres fuentes básicamente, ¿no? De las tormentas eléctricas, tormenta eléctrica, ¿sí? También obviamente de la radiación, de la radiación ultravioleta obviamente, y también de las erupciones volcánicas, ¿no? Erupción, erupción volcánica, bueno. Listo. Ahora, estas biomoléculas mediante, o sea, refieren, ¿no? Mediante la evolución. ¿Pero qué tipo de evolución? Una evolución química. Bueno, dice que evolucionó, bueno, una evolución química que originaron sistemas celulares, bueno, sistemas celulares. ¿Sí? ¿Cómo que? Ingresaron, obviamente, como, esto es lo que han preguntado, ¿sí, no? Probiontes, ¿sí? Que a través, obviamente, ¿de qué? A través de la evolución biológica, ¿sí? Listo. Obviamente, ¿derivaron qué? ¿Cómo se conoce después del probionte? Verdadero pro antes. Verdadero, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Eubionte. Los eubiontes. ¿Ok? Listo. Dentro de la teoría quimiosintética también, obviamente, su principal evidencia, ¿cuál fue? Su principal evidencia, que hay que poner la evidencia, ¿cuál fue? El experimento, obviamente, ¿no? El experimento. ¿Pero el experimento de qué? Obviamente de Miller, de dos personajes de Miller, y a esto lo hemos visto, ¿no? Y Urey. ¿Sí? ¿En qué año? Fue en el año 1953, ¿no? Ese año histórico también, obviamente, para el desarrollo, obviamente, de estas teorías, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la propuesta, no? La propuesta fueron de dos personajes también, ¿no? Uno de ellos, ¿quién era? Haldane, bueno, ¿te acuerdas o no? Haldane, y el otro, ¿cómo se llama? O Parín, bueno, el que vamos a ver, obviamente, ahí más adelantito. ¿En qué año fue? Si no me recuerdo, fue en 1929 y ahí nomás en el año 1900, primero fue en 1909, me acuerdo, el 4, ¿no? 2, el 9 por 4 también, pero es así, no es correcto.
Listo. ¿Y dónde está acá? Bueno, les acá de un libro que es muy bonito en realidad. Sencillamente está para rellenar, pues, ¿no? El libro se llama Teorías de la Evolución, específicamente, ¿no? Es de la editorial Panamericana, muy bonito también, muy esquemático sobre todo. Sí, ok. Listo. Entonces ahí tenemos como resumen, obviamente, la teoría, a la teoría quimiosintética, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar ahí. Vamos a repasar posteriormente también la teoría endosimbiótica también, su mecanismo. Vamos a encontrar algunos esquemas muy prácticos también. Vamos a ver, no han preguntado mucho, al menos acá en la universidad no han preguntado todavía, pero pueden preguntar. Es una de las teorías también muy conocidas en realidad. Sí, vamos a ver sobre lo que es la evolución o evaluación. Sí, las tres teorías, obviamente, ¿de quién? Hay que bajar esto de acá, de Lamarck, de Darwin, obviamente, y la teoría sintética también, ¿no? Que la teoría sintética, por ejemplo, nunca la aprendí, obviamente, ¿no? Pero que también, obviamente, preguntan también, pues, ¿sí? Listo, luego vamos a ver algunas características también y dos teorías que son muy importantes, el neutralismo y el equilibrio puntado. ¿A qué se refiere, obviamente, la teoría neutralista? Sí, esto es lo que vamos a ver más adelante, el equilibrio puntado también vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a hacer una diferencia también entre estas dos teorías para que se te quede ahí, ¿sí? Rápidamente. Y obviamente vamos a ver algunas evidencias también de la evolución también, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y otro de los temas que vamos a ver también más adelante es la biodiversidad, ¿sí? Vamos a estar repasando también de los diferentes temas más importantes que se están desarrollando, ¿sí? Luego vamos a hablar todo lo que es la célula, todo lo que es de la fisiología celular, rápidamente en media horita cada dos temitas vamos a hacer rápidamente, como estamos en la fase de repaso, y de esta manera obviamente vamos a optimizar mejor el tiempo también y intentar obviamente mejorar también en nuestros puntajes también de día a día, ¿no? Bueno, buenas noches y hasta